Una vuelta por el pasado, por Lady Josie. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 17. Te ves mejor con la boca cerrada, murmuró Terry a su oído un tanto divertido. En menos de 24 horas, el hombre que tenía a su lado le había dicho lo mismo y no era para menos. La imagen de la mujer al pie de la escalera no causaba otra reacción. Lo fulminó con la mirada antes de contraatacar, apretando los labios. ¿Y tú no te verías como un adolescente si dejaras de babear por lo menos 5 minutos? Miró a Albert, que con una enorme sonrisa esperaba que la mujer bajara las escaleras. La mujer que yacía en el último escalón era Monique. Enséñalo todo, chabrol. Y según las palabras de Eleanor, la última adquisición de Albert, aunque Candy prefería pensar de ella como el gran trofeo. Miró con desaprobación a la francesa y el vestido negro que portaba. Le quedaba más que claro que la novia de Albert sabía perfectamente el efecto que causaba en todos los hombres invitados a la recepción. Después de asegurarse que era el centro de atención, comenzó a bajar lentamente la escalera y a cada paso que daba parecía que los asistentes masculinos contenían la respiración. Miró con furia a Terry, que era uno de los hombres que contenía la respiración, y para que se diera cuenta que desaprobaba su comportamiento de jovenzuelo, exclamó: «No lo puedo creer». Dio media vuelta, cogió a Anthony de la mano y entró al salón que fue acondicionado para recibir a los invitados. Buscó a Eleanor con la mirada y la encontró a un extremo de la habitación, charlando con una mujer morena de mediana edad que ya le había sido presentada y cuyo nombre era Laura Morgan. Se dirigió hacia ellas poniendo tierra de por medio, tratando de evitar que su hijo viera algo de más, por si el vestido de la francesa decidía reventar. La mayoría de los asistentes, como lo descubrió Candy durante el transcurso de la velada, eran socios de Albert y viejos amigos de juventud, por lo que todos ellos estaban familiarizados con Eleanor, quien se movía como pez en el agua entre ellos. «¿Y Terry, querida?», inquirió la actriz al verla sola en compañía del pequeño. «Viendo el panorama», le informó, tratando de dibujar una sonrisa. Eleanor asintió, entendiendo el mensaje velado en las palabras de la rubia. Aunque la fiesta era de etiqueta rigurosa, traje oscuro para los hombres y vestidos largos para las mujeres, Candy lucía un traje sastre en color vino, cuya manga cubría perfectamente su brazo enyesado. El cabello le caía suelto sobre su espalda y llevaba un ligero maquillaje. Anthony, al igual que su padre, llevaba un smoking. Desde la tarde anterior, en cuanto el yate ancló en la entrada de la bahía, el interior de la mansión se vio envuelta en el caos total. Terry salió al muelle para recibir a los recién llegados. Anthony, entusiasmado con el asunto de ver un barco de verdad, lo acompañó. Mientras tanto, la actriz y Candy se quedaron tomando el té. La joven no podía ocultar su nerviosismo. Al fin conocería al famoso Albert Andrew en persona. A pesar de que trabajó para él durante mucho tiempo, nunca lo vio. Solo conocía su rostro por las fotografías que salían en el periódico en la sección de finanzas y en la de sociales. Cuando llegaron, Candy quedó asombrada por el atractivo y elegante hombre de complexión delgada y atlética, de cabellos rubios perfectamente peinados y que tenía alrededor de 50 años, y que nada se parecía a Terry físicamente, solo en la estatura. La impresión que le dio el hombre al verlo fue que era un ser muy intenso y que seguiría haciendo suspirar a las mujeres aún con 80 años encima. Terry hizo las presentaciones después que Eleanor decidiera liberar a Albert de su abrazo. El hombre mayor tomó su mano y se la llevó a los labios en un gesto de caballerosidad y que sorprendió a Candy. «¡Qué gran placer!», dijo mirándola a los ojos. «Eres hermosa. Me alegra que hayas atrapado a mi sobrina».
La rubia se sonrojó. Pues tú no pregonas con el ejemplo, intervino Eleanor. La presencia de su hermano llenaba su rostro de felicidad. Sabes perfectamente que estoy esperando a... Hablando de eso, ¿dónde dejaste a tu novia? La actriz hizo referencia a la mujer que sabía que lo acompañaba, tratando de evitar que sus tacones se entierren en el sendero, comentó Terry de forma casual al momento que tomaba asiento junto a Candy y Anthony, quien no dejaba de hablar del tamaño del yate lleno de alegría. Me encantó llegar y saber que tengo un sobrino, exclamó Albert, mirando al niño. Has hecho bien, Terry, dijo dirigiéndole una mirada de aprobación al moreno. Unos segundos después entró a la habitación una mujer pelirroja, enfundada en la más pequeña minifalda que Candy había visto. La mujer parecía sacada de la portada de la revista Playboy. Mi querida Monique, quiero presentarte a mi adorada familia. Albert extendió su mano para que la pelirroja la tomara. Cierra la boca, le murmuró Terry un instante antes de que comenzaran las presentaciones de nuevo. Ahora, de regreso a la fiesta, no podía evitar sentir celos por el comportamiento adolescente de Terry. Albert nunca cambiará, aseguró la señora Morgan con una sonrisa, uniéndose al diálogo silencioso de Eleanor y Candy. Ni que lo digas, continuó la actriz. ¿Recuerdas a la sueca? ¿Cómo no olvidarla si se pasaba por el área de la piscina en Topples? Rió abiertamente Eleanor. Pues hasta ahora Monique se ha mostrado un poco recatada, comentó Candy un tanto preocupada si se llegaba a presentar la situación. Espero que Albert ya haya hablado con ella sobre ese asunto. Recordemos que hay un niño en casa. En cuanto terminó de hablar Eleanor, las tres mujeres dirigieron la mirada al ingreso del salón, al notar la presencia de Albert con la susodicha colgada de su brazo y a un lado de ellos, Terry. Candy lo miró detenidamente. La fuerza que emanaba el cuerpo masculino bajo el traje le parecía un imán a sus sentidos y que le hacía casi imposible desviar la mirada de él, aunque no podía evitar sentirse celosa cada vez que Terry miraba a Monique. El pequeño Anthony soltó la mano de su madre y se dirigió hacia su padre tomando la de él. A la rubia le pareció una escena conmovedora. Los hombres más importantes de su vida estaban juntos, y tal parecía que Anthony comenzaba a aceptar a Terry como su padre, aunque todavía lo llamaba por su nombre. En cuanto la encontró, sus miradas se cruzaron. Terry le dirigió una sonrisa que la rubia le respondió de igual forma. No tardó mucho tiempo para que éste llegara a su lado con una copa de champaña que tomara de la bandeja de un camarero que pasó junto a él. Se la ofreció a Candy. La joven no aceptó la bebida. Tengo que llevar a Anthony a dormir. Ya es tarde, se excusó. Para nosotros la noche apenas comienza, dijo con voz seductora. La mirada brillante de Terry la capturó. Sin evitarlo, vio cómo los labios sensuales del hombre se posaban sobre el vidrio de la copa, deseando que su boca fuera la que recibiera tal caricia. Su corazón comenzó a latir apresuradamente y el resto del salón pareció disolverse. Yo voy a llevar al niño. Huyó de Terry antes de caer en su hechizo. Cuando se aseguró que el pequeño se había quedado dormido, salió de la habitación haciendo el menor ruido posible. Agradecía que la mansión fuera lo suficientemente grande y de paredes gruesas que hacía casi imperceptible el sonido de la reunión en las habitaciones del primer piso. Apenas cerró la puerta, Candy sintió la presencia de Terry tras su espalda. «¿Todo bien?», le susurró al oído la voz masculina posando sus manos sobre los hombros de la joven. «Sí», sintió mariposas en su estómago. Lentamente se dio vuelta para quedar frente al hombre que tantas veces le quitó el sueño y que lo seguía haciendo. Terry le tomó la mano y se la llevó a sus labios, besándola suavemente sin dejar de verla a los ojos. «Sabes que tenía muchas ganas de hacerlo», comentó con voz ronca. «Desde ayer, cuando Albert te saludó así». Candy tragó saliva al sentir que Terry lamía suavemente uno de sus dedos. Tu tío no hizo eso».
Trató de retirar su mano, pero el hombre se lo impidió. Lo sé, solo te besó aquí. Volvió a posar sus labios en el dorso de la delicada mano. La rubia se quedó sin respiración. Deja de jugar, jadeó a causa del deseo que comenzaba a crecer en el interior de su cuerpo. Aún no he comenzado, querida Candy. Entrecerró los ojos. Candy se estremeció ante la promesa de sus palabras. De nuevo hizo el intento de soltarse y esta vez no hubo resistencia por parte de Terry. Es mejor que regresemos a la fiesta. Trató de que el hombre entrara en razón, pero no hizo caso. La aprisionó contra la pared, lejos de la puerta que momentos antes había cerrado. Los invitados. Su voz fue apagada por la mano de Terry que se posó sobre su rostro, colocando uno de sus dedos sobre sus labios. Al diablo los invitados. A continuación, la besó borrando todo pensamiento que no fuera él. Su boca y sus manos eran fuego abrasador para la rubia, eliminando todas sus defensas. Lentamente Terry se abrió paso entre sus labios, haciendo que lanzara un gemido de placer, deseando la joven que la poseyera ya en ese instante. Quiero hacerte el amor. Ahora, dijo él. No ha habido un segundo en los últimos días en que no lo deseara tu cuerpo. Terry respiraba agitado y al rozarse contra él notó su excitación, muda verdad del deseo que el hombre sentía por ella. Ella ya se encontraba en llamas, atizadas por la cercanía del cuerpo masculino. Sin que dijera nada, permitió que Terry la levantara en brazos hasta llevarla a su habitación. La colocó sobre la cama, volviéndola a besar, febril, endemoniado. Él sabía dónde tocarla y cómo besarla, para despertar la reacción tan apasionada de ella. El hombre se separó para quitarse sus ropas, tirándolas al suelo sin ningún cuidado. Después, desde su altura, miró a Candy con el cabello esparcido sobre la manta en espera de él. Se inclinó sobre ella y lentamente comenzó a desabrocharle el saquito. Después hizo lo mismo con la blusa, hasta liberar sus senos aprisionados con el sujetador de encaje. Candy gritó de placer al sentir que Terry le quitaba el sujetador. Él la miró lleno de excitación al ver sus pezones rosados que inmediatamente fueron poseídos por sus labios, hasta dejar a la joven sin aliento, deseando que la hiciera suya en ese instante. Con su mano trató de quitarse el pantalón del traje sastre, pero el peso del hombre se lo impidió, haciendo que la joven le pidiera su ayuda. «Quítamelo, quítamelo». Terry se incorporó para jalarle el pantalón y quitárselo. La tela se deslizó suavemente de los muslos perlados de la rubia, dejándola con solo las braguitas. No pasó mucho tiempo para que éstas terminaran junto a las demás ropas. Candy recibió a Terry llena de excitación, oliendo el aroma de la loción para después de afeitar, llenando sus sentidos. Sintió su pecho sobre sus pezones, estimulándola hasta alturas insospechadas. Con el corazón a 1000 por hora, levantó la boca hacia él. El contacto con la lengua masculina, unido a su movimiento íntimo y rítmico, le pareció tan enloquecedor que se quedó sin aire, haciéndola lanzar un gemido de placer. «Eres maravillosa», dijo Terry, jadeando y sudando. «Oh, Terry», murmuró Candy. «Te quiero». Se interrumpió cuando el hombre volvió a besarla. «¿Cómo me quieres, Candy?», le preguntó con voz sedosa y sensual, sin dejar de moverse dentro de ella. La joven se dio cuenta de su error y trató de enmendarlo. «Te quiero», tragó saliva, «siempre dentro de mí». Él respiró profundamente y comenzó a moverse más rápido. «Eres maravillosa, perfecta. No me canso de ti». Con el ritmo avasallador la llenó por completo. Candy deseó que sus palabras fueran ciertas, durante mucho más que esa noche. Terry la tomó de la mano cuando bajaban la escalera. Así entraron al salón.
justo en el momento que la orquesta dejaba de tocar. Candy sintió la mirada de todos los asistentes fija en ellos. No pudo evitar sonrojarse. Todavía sentía los labios de Terry sobre su boca, llevándola hasta la cima del placer. Albert les hizo una seña con la mano para que se acercaran. Eleanor y Monique ya se encontraban a su lado. Terry la condujo hasta él, mientras el hombre rubio llamaba la atención de los invitados con unos golpecitos provocados por un cubierto sobre su copa de champán. Terry tomó 2 copas de la bandeja de un mesero y le pasó una a Candy. Esta vez la joven la aceptó. Sentía los nervios de puntas con el solo hecho de imaginar que todos sabían lo que ellos habían estado haciendo durante su desaparición. Queridos amigos, Albert miró a todos los presentes. Decidí interrumpir por un leve lapso esta reunión maravillosa para mostrarles mi eterno agradecimiento de que estén aquí. A ti, Frank. Viejo zorro. Alzó su copa hacia un hombre de cabello cano. No creas que se me ha olvidado la revancha. Pronto nos veremos en el hipódromo, y esta vez mi caballo correrá más rápido que el tuyo. Se escucharon risas entre los asistentes. A mi hermana Eleanor chocó su copa con la de la actriz, que preparó la velada para el disfrute y gozo de todos nosotros. Los invitados alzaron sus copas. Creo que es de más recordarles que ninguno de nosotros conocemos a la famosa actriz Eleanor Baker, sino a mi querida hermana Eleanor Andrew. Todos rieron con un tono de complicidad. Mi sobrino Terry Granchester, que hoy me ha dado una de las más hermosas sorpresas que puede dar la vida. Mi sobrino Anthony, que a estas horas ya debe estar descansando, miró su reloj de oro. A Candy, que decidió aceptar a mi sobrino y unir su vida con la de él, a pesar del mal genio que tiene Terry. La rubia asintió al escuchar los aplausos y felicitaciones de los congregados. Y por supuesto, no puedo dejar atrás a mi querida Monique, quien ha llenado mi vida de placer en el último año. Todos rieron abiertamente, entendiendo el doble sentido de las palabras de Albert. Gracias a todos y sigan disfrutando, que la fiesta es joven y la noche también. La orquesta comenzó a tocar. Terry le quitó la copa a Candy y posando una mano sobre su espalda la llevó hasta la pista para bailar. En el trayecto fueron interceptados por algunos invitados para felicitarlos por su futura boda. ¡Enhorabuena!, los felicitó Laura Morgan, abrazándolos cariñosamente. ¿Cuándo será la boda?, inquirió. Seguimos sin ponernos de acuerdo, apuntó Terry, aunque lo más probable es que sea dentro de 2 meses, ya que mi querida futura esposa miró a los ojos verdes de la rubia. Se recupere del accidente y que nuestro hijo reciba el trasplante que necesita. Candy admiró a Terry en ese momento. Dudaba que el brillo de felicidad en el rostro cincelado del hombre fuera falso al hablar de los preparativos de la boda. La rubia se sentía tan bien en compañía de Terry que se dejó llevar hasta el centro de la pista después de despedirse de Laura. Percibió cómo Terry rodeaba su cintura con sus brazos y la traía hacia sí. Candy lo miró a los ojos y se sintió unida a él más que nunca. La música inundaba sus sentidos. Durante la hora siguiente, Terry no se apartó de ella ni un instante, agarrándola de la mano o rodeando su cintura con un brazo. Candy trataba de convencerse que realmente le interesaba al hombre que de su lado no se despegaba, aunque sus acciones le indicaban que así era. El champán y los brindis fluían libremente en el salón, entre los invitados hasta que Terry la llevó sin darse cuenta hasta la salida. ¿A dónde vamos?, preguntó, dudando si era conveniente que volvieran a desaparecer de la recepción. «Shh». El hombre le puso un dedo sobre sus labios solicitándole que no hiciera preguntas y que solo se dejara llevar por el momento. Un mesero pasó al lado de ellos y Terry le quitó una botella de champán, sin interrumpir el paso. Llegaron hasta el invernadero, que en ese momento se encontraba a oscuras. Terry la llevó hasta el lugar más apartado y la instó a sentarse sobre unos cojines en el suelo, que previamente había quitado del comedor de forja. Candy obedeció. Terry hizo lo mismo después de un segundo.
¿Qué hacemos aquí?, volvió a preguntar la rubia mientras veía cómo el hombre destapaba la botella. Buscando un momento de privacidad entre tú y yo. Hay muchas cosas que deseo preguntarte y en la alcoba no puedo hacerlo. Mi mente se llena de otras ideas. Candy agradeció que la oscuridad ocultara su sonrojo. A ella le pasaba lo mismo. Al fin pudo Terry destapar la botella, bebiendo directamente de la boquilla del líquido. Después se la pasó a la joven y ella hizo lo mismo. El silencio los rodeó. A lo lejos se escuchaba la música. ¿En qué piensas?, inquirió Terry. Candy tuvo que aclarar la garganta para contestarle. En tu familia, en cómo nos han recibido a Anthony y a mí con los brazos abiertos. Sí, a pesar de la fama y el dinero siempre hemos sido unidos. El silencio los envolvió. Eres afortunado, Terry. La rubia volvió a hablar sin ocultar un tono de tristeza en su voz, después de darle un trago a la botella. Cuéntame de tu familia, por favor. Terry tomó la botella y se la llevó a sus labios. Candy sabía el motivo que inspiraba a Terry. Nunca le había hablado de su pasado, ni siquiera cuando estaban juntos, hacía 7 años. No hay mucho que decir. Mi madre, al igual que mi padre, fallecieron cuando era una niña. ¿Tenías más familia? Terry le rodeó los hombros con su brazo. Candy sintió seguridad en aquel abrazo. Sí, 2 tías que les parecía igual tener o no tener 2 sobrinos. La rubia se dio cuenta cómo Terry contenía la respiración después de haber escuchado su confesión. Sabía que la mente del hombre había comenzado a trabajar a 1000 por hora. Terry se giró hacia ella y le tomó el rostro entre sus manos. ¿Quién era el hombre de tu apartamento? La voz de Terry sonó enérgica a pesar de que era solo un murmullo. Candy bajó la vista y por unos segundos dudó de contarle toda la verdad. Pero la voz de su conciencia le dijo que ya era suficiente, que si quería formar una familia de verdad con ese hombre, por el bien de todos los involucrados tenía que confiar en él. Levantó la mirada y se encontró con los ojos oscuros que la miraban expectantes, a la espera de lo que iba a decir. Mi hermano Neil. Capítulo 18. ¡Por Dios!, exclamó Terry completamente sorprendido, soltándola como si fuera carbón ardiendo. ¡Por Dios!, volvió a exclamar, pero esta vez parecía un jadeo. Se levantó de su lugar, alejándose de la rubia y dándole la espalda, llevándose una mano a su cabello. Se le notaba la tensión en sus hombros. Candy lo miró asombrada y temerosa de su reacción. Sentía el mar de emociones que cruzaban por la mente y el corazón del hombre. Podía percibir el dolor, la pena, la soledad, la amargura de 7 años en cada gesto y movimiento de Terry. Alargó su mano tratando de alcanzarlo. Quería consolarlo, hacerle saber que ella también pasó por lo mismo, pero Terry estaba absorto en sus recuerdos. Dijiste, era mi hermano. ¿Qué sucedió con él?, quería saber. El silencio los envolvió, hasta que Candy respondió. Murió apuñalado en una riña callejera, 2 meses después de que te fuiste. Observó cómo el hombre contenía la respiración y contraía sus manos en un puño. Una lágrima recorrió la mejilla perlada de la rubia. Terry, lo llamó en un susurro. Volteó a verla. A pesar de la oscuridad del lugar, vio como una lágrima recorría el rostro de él. Por favor. Se inclinó hacia ella, quedando separado solo por unos cuantos centímetros de distancia de sus labios. Por favor, dime, ¿por qué no me permití que me explicaras? Parecía un ruego, una súplica. Candy no podía hablar, tenía un nudo en su garganta. Nunca esperó ver a Terry así, en ese estado de total desesperación. Se sentía culpable de su sufrimiento.
Separó sus labios tratando de tomar aire, pero lo único que llegó a sus pulmones fue el aroma del hombre que la hizo estremecer. Y llegó el beso, lleno del tormento que habitaba en el alma de Terry, que le robó el alma a Candy. Sabía a sal. Cuando se apartó, la miró con sus ojos oscuros, mostrando su arrepentimiento. Segundos después, sus bocas volvieron a unirse en una sola y en medio del beso, Terry posó las manos sobre sus hombros, alejándola. La joven sintió que le cortaba la vida con ese movimiento. Se vieron a los ojos. «Por favor, vete. Déjame solo», pidió Terry con voz grave antes de dar varios pasos hacia atrás. «Quiero estar solo». Volvió a darle la espalda llevando consigo la botella de champán. Candy sentía el dolor de Terry y el suyo con tal intensidad que creía que no podría pararse. Uniendo todas sus fuerzas, logró que sus piernas le respondieran. «Terry, vete». Esta vez la voz del hombre sonó llena de furia. Ya era mediodía y aunque pareciera increíble, el clima había mejorado, lo suficiente para que la futura familia Granchester pudiera dar un paseo bordeando la costa inglesa en el yate de Albert. Candy observaba desde una silla, a través de sus lentes oscuros, a Terry, que de forma paciente le explicaba a su hijo la función de los aparatos que había en la cabina del mando. El niño, extasiado, solo atinaba a mover su cabecita como si comprendiera todo. El capitán del barco se encontraba al mando, por lo que podía respirar tranquila si el pequeño decidía ponerse a navegar. Esa mañana la rubia se levantó temprano. No había podido conciliar el sueño en toda la noche y unas profundas ojeras lo constataban cuando se miró al espejo. Tomó un poco de maquillaje y trató de borrar las huellas que la preocupación le dejara en su rostro. Su falta de sueño se debía a que Terry no había llegado a dormir. Lo había esperado recostada en la enorme cama y la soledad en su alma la había envuelto, cobijándola. Durante las horas en vela había tomado la determinación de sincerar completamente su corazón. Deseaba decirle que lo amaba, decirle que ella también la había pasado mal, que lo perdonaba por ser tan terco, que deseaba formar una familia con él, pero el momento no había llegado. Él no había llegado. Enfundada en un pantalón de lana café, un suéter blanco de cuello largo y su cabello ya cayendo suelto sobre su espalda, decidió salir de la habitación esa mañana, con la necesidad de buscar a Terry y ponerle su corazón en sus manos. Sabía que era ahora o nunca. La reacción del hombre al confesarle la identidad de Neil, así se lo decía. Realmente él estaba sufriendo por la toma de decisiones pasadas. Su corazón se lo decía. Y también el brillo de los ojos oscuros que no se habían apartado de su mente en toda la noche. Al caminar por los pasillos de la mansión, notó que todos seguían dormidos. Solo los empleados se encontraban trabajando, limpiando los estragos de la reunión. Se dirigió al invernadero buscando a Terry, creyendo que lo encontraría todavía ahí, y el lugar lo encontró sin su presencia. Solo halló la botella vacía de champán sobre la mesa de forja. La tomó y la tiró en un cesto de basura que se encontraba cerca. Sentía un nudo en su estómago al pensar en que Terry pudo haber cometido una locura, pero algo le decía que si lo seguía buscando lo encontraría, y esta vez las cosas serían diferentes entre ellos. Las primeras barreras que habían erigido desde su niñez ahora se encontraban en el suelo, derrumbadas por un deseo de aclarar y sincerarse con el hombre de ojos azules que siempre la cautivó. Parecía que ahora la vida le sonreía, que las segundas oportunidades llegaban, y no quería ser lo suficientemente tonta como para dejarla ir de nuevo, que la sombra de Susana Marlowe en la vida de Terry no era importante, que ella, con paciencia, la desaparecería de la mente de su hombre. Decidió ir a la alcoba de Anthony, abrió la puerta despacio y la escena que se encontró hizo que su corazón diera un vuelco, llenándose de compasión y amor. Terry se encontraba dormido sobre un sillón.
que durante la noche acercó a la cama. Por la posición del hombre, la rubia sabía que él había estado contemplando a su hijo, sangre de su sangre. El pequeño seguía profundamente dormido, al igual como lo hacía su padre. Se había quitado el saco, que yacía sobre el piso a un lado. El moño de la corbata caía suelto alrededor de su cuello, y las mangas de la camisa blanca se encontraban dobladas hasta sus codos. Varios botones estaban desabrochados y su cabello negro alborotado se veía muy atractivo. Se acercó al hombre y no pudo evitar contemplar el rostro masculino. Aún dormido mostraba la fuerza y el carácter de su personalidad. Siguiendo un impulso, acercó sus labios a los de él para besarlo. Por unos instantes se deleitó con la calidez de su boca, hasta que sintió la mano de Terry en su hombro. Lo había despertado. Trató de alejarse, pero él se lo impidió, aprisionándola con sus brazos. «Suéltame», demandó la rubia en un susurro, tratando de evitar que Anthony despertara. «No lo haré, hasta que prometas que siempre me despertarás de esta manera». Había un fuego abrasador en la mirada oscura que la llenó de emoción, haciendo que su corazón diera un vuelco. Se sonrojó. «Te lo prometo, pero No terminó de hablar. Los labios del hombre se lo impidieron. Cuando se separaron, la rubia jadeaba y el hombre también. «Será mejor que continuemos esto en otro lugar», comentó Terry con una ligera sonrisa. Candy asintió antes de responder. «El niño no tarda en despertar. No es bueno que te vea así». Terry miró su camisa y pantalón arrugado. «Tienes razón. Creo que debo darme un baño». Pasó la mano por entre su cabello. Se veía cansado. Salieron de la habitación no sin antes cerciorarse Candy de que Anthony seguía dormido. Al llegar a la alcoba, Terry comenzó a desnudarse sin ningún pudor frente a la joven. Trató de desviar la mirada, pero se encontró con el reflejo del cuerpo masculino en el espejo. «¿No crees que es demasiado tarde para tanta modestia?», inquirió Terry al momento que entraba al baño. El sonido de la ducha apagó la protesta de la rubia. Minutos después, el hombre salió con una toalla alrededor de la cintura. Gotas de agua recorrían su espalda. El cabello lo tenía peinado hacia atrás. «Ahora o nunca. Esta es la oportunidad que tanto esperaste anoche», se repetía Candy mentalmente, pero la visión del cuerpo masculino la hizo distraerse. Terry había tirado la toalla al piso mientras se ponía unos calzoncillos negros. La joven contuvo la respiración. La sonrisa sarcástica en los labios masculinos le indicaban que se había dado cuenta de la reacción femenina y lentamente provocándola, se colocó un pantalón de mezclilla, sin apartarle la vista de su cara sonrojada. «Candy, Terry». Hablaron al mismo tiempo al momento que sus miradas se encontraron. La voz de él era ronca por el deseo, la voz de ella apenas un susurro. En un instante se encontraban en los brazos del hombre. Se sentía protegida, segura en medio de ellos. Una promesa se respiraba en el aire. Una declaración de amor los envolvía, amenazando con salir de sus labios. Cerró sus ojos verdes. El fuego abrasador en la mirada oscura la cohibía. Definitivamente las cosas habían cambiado desde la noche anterior. Terry le tomó la barbilla. «Mírame». Abrió los ojos de nuevo para encontrarlo a centímetros de su rostro, con la cara llena de... «Yo...», comenzó a decir. «Ahora o nunca». Las palabras se agolparon en su mente febril. «¿Mamá? ¿Terry? ¿Están despiertos?». La cercana llamada de Anthony los hizo quedarse helados. El pequeño se encontraba atrás de la puerta. «¡Diablos!», exclamaron al mismo tiempo. Se dirigieron una sonrisa incierta. «Terminaremos esto más tarde», dijo Terry, apartándole un rizo de su rostro. Se alejó de ella. El instante mágico había terminado, y su oportunidad también. Dudaba que el valor regresara de nuevo a ella y poder así confesarle la intensidad de sus sentimientos al hombre que se dirigía a abrir la puerta. Candy se enderezó.
El pequeño Anthony entró como un torbellino a la habitación, dejándose caer a un lado de su madre sobre la cama. «Terry, ya estoy listo para el paseo en el barco que prometiste». La paciencia de Terry no tenía límites. La energía de Anthony lo hizo recorrer varias veces el lujoso yate. Candy se maravillaba de la recuperación del niño, aunque sabía que aún no estaba del todo bien. Regresaron a la mansión al anochecer. Eleanor los esperaba en la sala de estar. «¿Cómo les fue en el paseo?», preguntó colocando el libro que leía sobre una mesita cercana. «¡Maravilloso!», exclamó Anthony dejándose abrazar por su abuela. «Me alegra mucho que te hayas divertido». Le colocó un sonoro beso en la frente. Candy se acomodó frente a ellos. Terry estaba sirviendo unas bebidas en el bar a un extremo de la habitación. «Nunca pensé que el yate fuera tan grande y lujoso», comentó Candy. «A mi hermano le gusta vivir bien». «Sí, entiendo perfectamente. Parece una ciudad. El yate tiene todas las comodidades». Terry se acercó a ella ofreciéndole una bebida. Candy se lo agradeció. Durante todo el paseo el hombre no había separado la mirada de ella. Se las había arreglado muy bien para no distraerse de las constantes preguntas de su hijo. «Debiste ir con nosotros, madre», apuntó Terry al momento que tomaba asiento junto a la joven. Le pasó un brazo sobre sus hombros. La cercanía del hombre, como siempre, disparó su corazón a 1000 latidos por segundo. «Sabes bien que no me gustan los barcos. Pierdo el glamour arriba de ellos». «Creo que aún no has descubierto unas pastillas de color rosa que evitan los mareos», bromeó Terry. «Claro que sí, pero no me gusta doparme». El sonido del teléfono a lo lejos interrumpió la guerra de palabras entre madre e hijo. Segundos después, el mayordomo entró a la habitación con el aparato en las manos. «Señor Granchester, la llamada es para usted. Es un doctor. Dice que es urgente». Candy se tensó, dejando la bebida sobre la mesa. Los resultados de los exámenes. Fue la primera idea que se le vino a la mente. Expectante, observó cómo Terry tomaba el teléfono y escuchaba a su interlocutor. Las expresiones de Candy y Eleanor estaban llenas de esperanza. El pequeño Anthony no alcanzaba a entender la importancia del momento. Su mirada infantil vagaba del rostro de su abuela al de su madre. Terry escuchaba pacientemente lo que el médico le decía. Su rostro no decía nada. Estaba cincelado en piedra. Candy sentía desfallecer y la peor de las noticias parecía que se haría realidad. Terry Granchester no podría donarle la médula ósea que necesitaba su hijo. Terry se despidió del doctor, apagó el aparato y lo devolvió al mayordomo que había esperado a que terminara. Candy no podía ver el rostro masculino, le daba la espalda. Lentamente, Terry se volvió a ella y pudo, al fin, apreciar la sonrisa más grande que había visto en aquel hombre. «Nos vamos mañana a primera hora», exclamó Terry con alegría contenida. La levantó en vilo y le plantó un enorme beso en los labios de la rubia. «¿Por qué?». Aunque temía preguntarle, lo hizo. «Soy compatible, gritó Terry. La felicidad se había desbordado. Candy estaba en shock. Al fin su pequeño hijo iba a estar bien. «Gracias a Dios», exclamaron la rubia y la actriz al mismo tiempo. Candy abrazó a Terry agradecida. Lo amaba más que nunca. Anthony brincaba de un lado a otro, contagiado de la algarabía de los adultos. Continuará.